A veces el infierno no se anuncia con fuego ni trompetas. A veces el infierno llega disfrazado de un favor, como si fuese una mano amiga extendida, cuando más la necesitas. Ella no buscaba aventuras, solo buscaba una cosa: salud para su hija. Una operación costosa, una necesidad urgente. Y un viejo conocido, llamémosle Fidencio, que apareció como un santo en medio de la tormenta. «Ven a Monterrey», le dijo, «tengo trabajo para ti. Podrás pagar la cirugía en unos meses». Parecía un milagro, y los milagros no se cuestionan, ¿verdad? Se aceptan con los ojos cerrados. Ella subió a ese autobús en Veracruz, con el corazón lleno de esperanza. Sosteniendo un boleto arrugado en la mano, veía pasar el paisaje por la ventana. Campos, pequeñas casas, anuncios luminosos que se encendían y se apagaban como si le marcaran el camino. Imaginaba su regreso, el dinero, la salud de su niña. Imaginaba abrazarla y decirle: «Ya pasó, todo va a estar bien». No sabía que cada kilómetro que avanzaba era un paso más hacia una oscuridad de la que tardaría 14 años en salir. La llegada a Monterrey no fue el recibimiento cálido que esperaba. La casa de Fidencio no era un hogar. Era una estructura fría, descuidada, con paredes desnudas y un silencio espeso pegado al techo. Y lo primero que ella notó no fue el desorden, sino el silencio. No había familia, no había esposa ni hijos como él había prometido. Solo él y una mirada que había cambiado durante el viaje. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue más fuerte de lo normal. Un golpe seco, y luego, el clic metálico de la llave girando en el cerrojo. Ese fue el momento exacto en que la realidad se fracturó. Fidencio dejó caer la máscara. Ya no era el vecino amable, el antiguo conocido preocupado por su hija. Era otra cosa. Una sombra de pie, en medio de la sala, mirándola como quien observa un objeto recién adquirido. «Aquí nadie sabe que viniste», le dijo con una calma que helaba la sangre. Le quitó su teléfono, lo sostuvo un segundo frente a ella y lo dejó caer al piso partiéndolo con el tacón de su zapato. El crujido del plástico se sintió como el crujido de una rama seca. Con ese gesto, rompió también su conexión con el mundo. Esa noche, entre frases sueltas y silencios largos, él le contó algo de su pasado. Habló de una esposa, de un hijo, de una historia que terminó mal. «Si no me importaron ellos», susurró, «¿qué te hace pensar que me importarás tú?». Entendió entonces que no era una invitada, ni siquiera una empleada, era una posesión. El tiempo en cautiverio es extraño. Deja de medirse en horas y empieza a medirse en miedo. Miedo a que despierte, miedo a que llegue del trabajo, miedo a que se enoje por algo que todavía no pasa. Los días empezaron a parecer unos a otros. La misma casa, las mismas paredes, los mismos pasos pesados, acercándose por el pasillo. Afuera, la vida seguía. Adentro, el mundo era solo él, su voz, sus reglas, su violencia. Después de un tiempo se mudaron a otra casa, en Juárez, Nuevo León. Una zona más alejada, más solitaria, menos vecinos, menos ojos curiosos, menos testigos. Para entonces, ella ya estaba embarazada, una vida creciendo dentro de ella en medio del amor. Cada vez que se tocaba el vientre, sentía una mezcla dolorosa de esperanza y culpa. ¿Qué clase de mundo estaba esperando a ese bebé? La mente humana es fascinante. Incluso en el abismo busca la luz. Empezó a encontrar pequeñas rebeliones. Una moneda olvidada en el piso. Un billete arrugado en el bolsillo de un pantalón que ella lavaba. Cada descubrimiento era un secreto que guardaba con cuidado. Encontró una vieja alcancía. Un frasco. Un rincón escondido. Ahí empezó a guardar esas monedas. No era mucho dinero. No servía para comprar un boleto de salida inmediata, pero no se trataba de la cantidad. Esas monedas eran su resistencia silenciosa. La única cosa en esa casa que Fidencio no poseía. Su pequeña prueba de que aún podía decidir algo, aunque fuera mínimo. A veces, Fidencio jugaba con su mente. Dejaba la puerta de la casa entreabierta, se sentaba a beber y con la mirada perdida le decía: «Vete, si quieres, vete,
corre, pero si te alcanzo, te... La puerta estaba abierta, o eso parecía. El aire de afuera se colaba, trayendo sonidos lejanos. Un perro, una moto, una televisión encendida en alguna casa vecina. El mundo real tan cerca. Pero el miedo paraliza más que las cadenas. Ella pensaba en su hija, pensaba en el bebé que llevaba dentro. Imaginaba sus manos, sus pies diminutos, y se quedaba ahí, inmóvil, clavada al suelo, por un terror que no se veía, pero se sentía en cada respiración. Noche tras noche, día tras día, la jaula se hacía más pequeña y su cuerpo se sentía más cansado. Todo tiene un límite, incluso el miedo. Una tarde, el detonante fue casi insignificante. Un objeto roto, un plato que cayó de sus manos, un ruido que interrumpió uno de los silencios que él creía controlar. La furia de Fidencio no fue insignificante. La golpeó sin medida, sin pausa. No le importó el embarazo, no le importó el dolor, no le importó nada. Los golpes la tiraron al suelo. El sabor le llenó la boca. El cuerpo le ardía, pero en algún punto el dolor dejó de sentirse como algo físico y se convirtió en otra cosa, una especie de claridad helada. Tirada en el piso frío, mirando el techo, tuvo una epifanía. Miró su vientre. Y luego, en su mente, miró hacia el patio, donde sabía que descansaban unas viejas cizallas de podar, herramientas de jardín oxidadas, pesadas, inofensivas, hasta que dejan de serlo. El pensamiento no fue, quiero. El pensamiento fue, o él, o nosotros. Esa frase simple, brutal, se quedó dando vueltas en su cabeza como un eco. O él, o nosotros. Esperó a la noche. Esperó a que el alcohol hiciera su trabajo, a que la respiración de Fidencio se volviera más pesada, más lenta, más profunda. La casa empezó a llenarse de esa calma falsa que solo existe antes de la tormenta. Con el cuerpo molido y las manos temblorosas, salió al patio. El aire de la noche le pegó en la cara como un balde de agua fría. Allí estaban las cizallas viejas, oxidadas, esperando. Las tomó, pesaban más de lo que imaginaba. No solo en metal, pesaban en decisiones. Cada paso de regreso a la habitación fue un adiós. Adiós a la mujer que había subido a un autobús llena de fe. Adiós a la madre que soñaba con volver con dinero para la operación. Adiós a la versión de sí misma que aún creía que alguien vendría a salvarla. En la cama, Fidencio dormía, roncaba, ajeno, vulnerable de una forma en la que ella nunca lo había visto. Lo que pasó en esa habitación no fue una pelea. Fue un acto de supervivencia pura, un animal acorralado defendiendo la única vida que le queda posible. No hubo discursos, no hubo advertencias, solo un instante en el que el miedo se transformó en algo más primitivo, instinto. Después, el silencio. Un silencio distinto al de siempre. No era el silencio tenso de la espera. Era un silencio. Pero el terror no terminó ahí. El cuerpo quedó. La presencia quedó. El peso de lo que había hecho se clavó en sus hombros como un abrigo hecho de piedra. En su desesperación, ella intentó ocultar lo ocurrido. El miedo a la ley se mezcló con el miedo al juicio, al señalamiento y a no ser creída. Pidió ayuda a un vecino para inventando una historia sobre una mascota, sobre algo que necesitaba enterrar. La mente en shock hace cosas extrañas. Intenta ordenar lo imposible, como quien tapa una grieta con las manos mientras el agua se desborda. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. El olor llegó primero, esa mezcla inconfundible de descomposición y calor. Los rumores después, las sospechas y finalmente la policía. Y aquí aparece la gran ironía de esta historia. Ella salió de una prisión privada, hecha de miedo, amenazas y puertas cerradas, solo para entrar en otra prisión, pero esta vez oficial, una de concreto, rejas y uniformes, el penal del Topo Chico. Frente a la ley la historia se simplificó. Un cuerpo, un arma, una confesión y un veredicto. Solo eso importaba. La justicia humana es ciega y desgraciadamente
también es torpe. Fue condenada y pasó 14 años encerrada. 14 años viendo pasar la vida entre muros altos y corredores fríos. 14 años escuchando llaves, puertas que se cierran, órdenes, listas de nombres. Perdió mucho en el camino. Perdió el bebé que llevaba en el vientre. Perdió años con su hija. Perdió una parte de sí misma que no se recupera nunca del todo. Y sin embargo, si hoy la miras caminar bajo el sol, libre al fin, su respuesta sorprende. Porque si le preguntas si se arrepiente, si le preguntas si cambiaría algo de esa noche, ella no habla como una villana, no habla como un monstruo, habla como alguien que entendió, demasiado tarde, que nadie iba a salvarla. Dirá que esos 14 años fueron el precio. Un precio alto, injusto y doloroso. Pero el precio de su vida. Porque esa noche, con las llaves en la mano, ella no eligió el crimen. Ella eligió respirar. Y a veces, en este mundo de sombras, respirar es el acto de rebeldía más grande que existe.